Gloria al Señor. Amados hermanos, vamos a iniciar lo que es nuestra serie Milagros y le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15. Versos del 29 al 31. San Mateo capítulo 15, versos del 29 al 31. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Dios eterno. Lleve la lectura con su vista. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Bien, ¿qué es un milagro? Milagro significa un acontecimiento maravilloso o que causa asombro. Un milagro es un acontecimiento extraordinario, inexplicable en términos naturales o comunes. Inexplicable. Dentro de un momento vamos a hablar sobre el milagro de dos personas que tenían el mismo padecimiento. Pero antes quiero establecer una base para que cuando lleguemos a estos ejemplos de milagros que vamos a leer, nuestra comprensión sea mucho más amplia. Y no nos apresuremos tanto en cuanto a cómo o qué definimos que es un milagro. Vamos a establecer primero que hay una diferencia entre un milagro y una diferencia entre la providencia de Dios. Hay una diferencia en ello. Algunos teólogos, como por ejemplo Calvino o inclusive Martín Lutero, hablan al respecto de la providencia y dicen: todo, absolutamente todo, está controlado por el Dios eterno. Esto es lo que resume el pensamiento de Calvino o Lutero en cuanto a la providencia de Dios. Pero también hay otros teólogos, y hablemos de Arminio. Y Arminio dice al respecto de la providencia de Dios que es el hombre el que tiene la voluntad para dar el primer paso, dejando en claro que entonces es el hombre el que decide su destino y el que busca lograr su propio fin.
habiendo tal diferencia de conceptos en cuanto a la providencia de Dios y a la diferencia de lo que es un milagro, permítame decir lo siguiente: la rotación de la tierra, por ejemplo, ¿ese es un milagro de Dios o es una obra de la providencia de Dios? Pues la rotación de la tierra del oeste al este es una muestra de la providencia de Dios. Esto no debería de ser considerado un milagro, sino debe de ser considerado como una providencia. Es el Dios eterno teniendo control de todo aquello según su gobierno y su plan eterno. Porque en la providencia el Dios eterno preserva a la humanidad. Usted no tiene que preocuparse al respecto de si el sol se ocultará y volverá a salir el día de mañana. Eso es la providencia del Dios eterno para preservar con vida a la humanidad. Eso no es un milagro. También debemos de hacer una distinción entre lo que es un milagro y lo que es la respuesta a nuestras oraciones. No toda respuesta a nuestras oraciones es un milagro. Es simplemente la respuesta a nuestras oraciones. La diferencia la hace en que un milagro debe de causar tal asombro en los no creyentes, en los inconversos. Y hay respuestas del Dios eterno a nuestras vidas que no causan asombro al inconverso. Pero hay milagros que sí causan asombro. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar una diferencia entre lo que es un milagro y una respuesta a nuestras oraciones. Debo de aclarar en este punto que, por supuesto, tener milagros también va a ser resultado de nuestras oraciones, inevitablemente. Pero quiero marcar la diferencia entre lo que es un milagro y una respuesta a una oración que no causa asombro al inconverso. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Bueno, número 3, debemos de hacer una diferencia entre los milagros de Dios y la obra de la magia. Hay tal diferencia entre lo que es un milagro y lo que provoca o produce la magia. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Versos del 8 al 13. ¿Lo tenemos? Vea usted la diferencia entre lo que es un milagro de Dios y lo que es la obra de la magia. Verso 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Pero note usted, entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros
E hicieron también lo mismo los hechiceros con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bueno, Faraón quiere ver un milagro, muy bien. Aarón tira la vara y la vara se convierte en culebra. Bueno, entonces Faraón manda llamar a sus sabios y a sus hechiceros, tiran sus varas y también se convierten en culebras. ¿Cuál es la diferencia entre un milagro y una obra que puede producir la magia o las sustancias que utilicen los encantamientos de los hechiceros? La diferencia está, número uno, en que la vara de Aarón se comió la vara de ellos. Siempre va a prevalecer el bien contra el mal. Siempre va a ganar aquel que está obrando conforme a la voluntad del Dios eterno. Siempre. Otra cuestión es que en la magia el que obra el milagro tiene una fórmula que causa el resultado. Pero en los milagros de Dios, los resultados dependen totalmente de la voluntad de Dios. Y en este caso, el hombre que obra tal milagro solo es un instrumento del Dios vivo. A diferencia de que aquellos que utilizan sus encantamientos, está limitado a ese mismo hombre. Pero los milagros del Dios eterno corresponden a la voluntad del Dios eterno, y el ser humano es únicamente un medio, un vaso, un instrumento a través del cual el Dios eterno opera un milagro. La época más impresionante de toda la historia bíblica en cuanto a milagros ocurrió en el ministerio de Cristo y en el ministerio de sus apóstoles. 40 señales milagrosas obradas por Cristo aproximadamente, y muchas más sin registrar en este libro. Hay muchos más milagros que Cristo hizo que nosotros no tenemos escritos acá en la Biblia. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿Cuál es el propósito de los milagros? Acompáñenme al Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 31. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 31. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leer desde el verso 30, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, es lo que acabo de mencionar. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito para los milagros? 1, la revelación de Cristo. Que el poder de Jesucristo sea manifiesto a los incrédulos. Y la edificación de aquellos que han creído
por lo que han visto. Uno se edifica al ver milagros. La fe de uno se fortalece. Uno empieza a creer si es posible. Por supuesto que el Dios eterno puede hacerlo. Entonces los dos propósitos o las dos razones de los milagros son la revelación de quién es Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la edificación de aquellos que han decidido creer por lo que han visto. Quería dejar eso, amados hermanos, como una base, un fundamento, para que nosotros podamos empezar a discernir a través de la palabra si lo que necesitamos es un milagro o lo que necesitamos es una respuesta a nuestra oración. Para poder entender, amados hermanos, el propósito de los milagros, que no únicamente sería satisfacer una necesidad en nosotros, porque el propósito de los milagros son la revelación de Cristo y la edificación de los que han creído. Por tal razón, si yo necesito un milagro en mi vida, debo de estar dispuesto a testificar del milagro de Cristo en mi vida. No puedo callar, porque el propósito de haber recibido un milagro es dar gloria, dar honor y declarar ante las multitudes el poder de Cristo sobre nuestras vidas. Y al testificarlo, que otros sean edificados, que otros crezcan. Por eso, ¿qué necesito? Necesito un milagro. ¿Y por qué quiero un milagro? Resolver estas preguntas nos va a abrir el camino al milagro en nuestra vida. No se confunda, porque los falsos maestros, profetas, en los últimos tiempos también harán señales. Será del Dios eterno aquel que dé gloria a Jesucristo y el hombre sepa reconocer que solo fue un instrumento en las manos del Dios eterno. Hablemos de un milagro fascinante en el libro de los Hechos. Acompáñenme ahí en su Biblia al libro de los Hechos, capítulo 3. Muy bien, vamos a leer del verso 1 al 10. ¿Lo tenemos? Amén. Lleve la lectura con su vista. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Y quiero que guarde eso allí para los siguientes servicios, porque vamos a encontrar un común denominador en algunos milagros.
Y es esto que acabo de mencionar. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían. ¿Qué decía el pueblo? Era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron ¿de qué? Asombro. Eso es lo que produce un milagro. Asombro, admiración. Y aquí al pueblo les causó también espanto por lo que le había sucedido. Encontramos aquí entonces un milagro según la definición de milagro que estamos utilizando. Aquello inexplicable al pensamiento normal humano, que Dios hace y causa asombro en aquellos que lo ven. Amados hermanos, el pueblo se llenó de asombro. También vemos nosotros que el pueblo empezó a glorificar a Dios. Empezó a glorificar a Dios. Mencionamos que esa era, amados hermanos, una de las razones de los milagros. La revelación de Cristo. El dar a conocer el poder del Dios viviente. ¿Por qué este milagro causó mucho asombro? Porque este hombre que recibió el milagro tenía más de 40 años cuando recibió su milagro. Ahora, amados hermanos, este hombre era paralítico desde su infancia. Estaba desamparado. Lo acostaban diariamente a la entrada del templo, de la puerta hermosa del templo. Pedía limosna a los apóstoles. Estos apóstoles, siendo un instrumento de Dios, Pedro y Juan, dos siervos de Dios, sin medios materiales, pero ricos espiritualmente. ¿Qué sucedió al momento del milagro? Un aspecto que quiero traer a flote es el siguiente: que ese milagro sucedió a la hora de la oración. Ese milagro fue mientras era la hora de la oración. A la hora de la oración, amados hermanos, suceden muchas maravillas. A la hora de la oración suceden milagros. Hay varios eventos registrados en las Sagradas Escrituras a la hora de la oración. Acompáñenme a Hechos capítulo 1, verso 14. Vea usted cómo estaban los discípulos esperando la venida del Espíritu Santo. Estaban unánimes en oración.
Descendió el Espíritu Santo, pero vemos en el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La visitación del Espíritu Santo mientras ellos oraban. Este cojo que recibió el milagro fue a la hora de la oración. Vayamos a Hechos capítulo 4, verso 31. Lo tenemos. Dice la palabra: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿En qué momento tembló? Cuando estaban orando. Hechos 12:5. Una cita más, nada más. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y mientras la iglesia oraba, Pedro fue librado de la cárcel. Suceden cosas extraordinarias cuando el pueblo de Dios ora con fe. Demos un aplauso al Dios vivo, al Dios todopoderoso en esta tarde.